Buenas tardes, mi nombre es Joana Tirano y para dar continuidad al desarrollo del posicionamiento psicoanálisis, continuamos con la autora Margaret Mahler. Margaret fue una psicoanalista pediatra, ella nació el 10 de mayo de 1987 y se especializó en la psicología infantil, generando una contribución a la psicología evolutiva. Su teoría se centraba en el proceso de separación, individuación en el desarrollo infantil. Margaret observó cómo los bebés pasan por etapas claves en su camino hacia la independencia emocional. Según ella, las experiencias tempranas de la infancia pueden influir en la forma en que nos relacionamos, nuestras habilidades para establecer límites y nuestras capacidades para la intimidad. Margaret, dentro de su teoría, desarrolló tres fases: fase simbiótica, fase de separación e individuación y la fase de consolidación. En esta fase simbiótica es cuando el bebé se percibe a sí mismo como una extensión de la madre y no desarrolla una identidad separada. Cuando este bebé logra completar de forma saludable esta fase en el adulto, es un adulto capaz de establecer relaciones íntimas y empáticas. Cuando este bebé no logra completar esta fase de forma saludable, sino con dificultad, tenemos a un adulto con problemas de ansiedad o temor a la intimidad. En la fase de separación e individuación, el niño comienza a separarse de la figura materna y desarrolla una identidad independiente. Cuando este niño logra completar esta fase de forma saludable, tenemos un adulto autónomo y capaz de tomar decisiones por sí mismo. Lo contrario, tendríamos a un adulto con dificultad que manifiesta conflictos en la toma de decisiones, en la independencia y buscar aprobación en otros. En la tercera fase tenemos la fase de consolidación. Es cuando este niño logra una identidad independiente y se relaciona con los demás de una forma sensata. Cuando este niño logra completar de forma saludable, tenemos un adulto con relaciones más equilibradas y satisfactorias. Lo contrario sería un adulto que lucha con problemas de autoestima, identidad y relaciones interpersonales buscando validación y aceptación de una manera excesiva. Sin más que hacer referencia, gracias por su atención. Buen día para todos. En el video del día de hoy hablaremos de Jacques Lacan, quien fue un importante psicoanalista francés, el cual reinterpretó y amplió las teorías de Sigmund Freud, innovando el campo del psicoanálisis. Como primera teoría nos habla de el inconsciente estructurado como lenguaje. Es aquí donde Lacan propone que el inconsciente es una forma de lenguaje. Esto significa que los deseos y los conflictos inconsistentes se expresan a través de las palabras, los sueños y los síntomas. Como segunda teoría nos habla del estadio del espejo y explica cómo un bebé entre los 6 y los 18 meses empieza a reconocerse en el espejo y a construir su propia identidad, generando una división entre lo yo real y lo yo ideal. Un ejemplo claro de esto es cuando un bebé se mira al espejo y sonríe, creyendo que tiene una versión completa de sí, pero aún depende de los demás para definir su identidad. Para esta teoría hablaremos de los tres registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo imaginario es la forma en la que una persona se ve a sí misma y cómo cree que los demás la ven, relacionado con la percepción y la imagen del yo. Lo simbólico es el mundo del lenguaje, las normas sociales y la cultura. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño quiere un juguete, no solo porque le gusta, sino porque otro también lo tiene. Lo real es aquello que no puede ser explicado con palabras y no puede ser captado por la mente, como por ejemplo un miedo irracional o un trauma. Para la siguiente teoría hablaremos del deseo y el otro, en donde Lacan plantea que el deseo humano siempre está mediado por el deseo del otro, ya que no deseamos por nosotros mismos, sino porque vemos que otros desean algo. Un ejemplo de ello es cuando queremos un nuevo modelo de teléfono, no solo por sus funciones, sino porque otros lo valoran. Como última teoría hablaremos de el nombre del padre. Es aquí donde se habla de las funciones paternas como símbolo de ley y autoridad, ya que es clave para la estructuración de su identidad y relaciones con el mundo. Un ejemplo de ello es cuando un niño aprende a no tomar un juguete ajeno porque su padre o figura de autoridad le enseña reglas. Y esto sería todo por el video de hoy. Agradezco a ustedes por su atención y nos vemos pronto. Un cordial saludo para todos. Para el desarrollo de esta actividad, mi selección fue Carl Jung, que fue un psiquiatra y psicoanalista suizo, fundador de la psicología analítica. Sus aportes revolucionaron el estudio de la mente humana y siguen siendo claves en la psicología moderna.
Como principales aportes tenemos inicialmente el inconsciente colectivo, que a diferencia de Freud, Jung propuso que además del inconsciente personal existe un inconsciente colectivo. Es el nivel profundo de la mente compartida por toda la humanidad donde residen los arquetipos. En segundo lugar, tenemos los arquetipos, que son patrones universales que influyen en nuestra forma de pensar y de actuar. Algunos ejemplos son la sombra, que es nuestro lado reprimido y oscuro, el ánima y el animus, que es nuestra parte femenina y masculina interna, y el self, que es la totalidad de nuestra psique. En tercer lugar, tenemos la individuación, que el objetivo de la vida, según Jung, es la individuación, que es integrar todas las partes de nuestra personalidad para alcanzar el equilibrio y el autoconocimiento. En cuarto lugar, tenemos la extroversión e introversión, que Jung también clasificó la personalidad en dos grandes tendencias, que son los extrovertidos, orientados al mundo externo, y los introvertidos, centrados en el mundo interior. Y finalmente tenemos la sincronicidad, donde él propuso que la sincronicidad es la idea de que todo evento no está conectado ni por causa ni por efecto, sino por un significado mucho más profundo. Uno de estos ejemplos es cuando piensas en alguien y justo en ese momento te llama. Para concluir, las ideas de Jung siguen siendo vigentes y han influido en la psicología, la filosofía y hasta en test de personalidad. Su legado nos invita a explorar nuestra mente mucho más allá de lo evidente. Muchas gracias a todos por acompañarme y escuchar este podcast. Hola, buen día, mi nombre es Diana Moreno, soy del programa de psicología. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las contribuciones e influencias del psicoanálisis de Sigmund Freud, así como un análisis crítico diferencial de su teoría. Para empezar, es importante reconocer que Freud revolucionó la forma de entender la mente humana. Su mayor aporte fue la teoría del inconsciente, esa parte oculta de nuestra mente donde se alojan deseos, miedos, recuerdos que influyen en nuestra conducta aunque no seamos conscientes de ello. Además, Freud propuso que nuestra mente está dividida en tres partes: el ego, que busca el placer; el yo, que intenta equilibrar esos deseos con la realidad; y el superyo, que actúa como la voz de lo moral y lo social. Otro aporte importante es su teoría del desarrollo psicosexual, donde sostiene que las experiencias infantiles marcan profundamente nuestra personalidad. Y claro, desarrolló métodos como lo son la asociación libre, el análisis de los sueños para explorar el inconsciente y entender los conflictos internos. Pero desde una mirada crítica, también es necesario decir que muchas de sus ideas, como el complejo de Edipo, han sido cuestionadas por carecer de evidencia científica y por estar muy influenciadas por la cultura patriarcal de su época. Además, se le critica por centrarse demasiado en la sexualidad y conflictos, dejando a un lado los aspectos positivos del ser humano, como lo son la creatividad y la resiliencia. A pesar de estas críticas, no podemos negar que Freud abrió unas puertas para una nueva manera de comprender y enseñarnos que no todo lo que sentimos es consciente y que muchas veces hay que mirar dentro de nosotros para poder entendernos y poder saber quién somos. Hola, bienvenidos, soy Wendy López. Hoy hablaremos sobre Melanie Klein, quien fue una psicoanalística austríaca británica y conocida por su trabajo en el psicoanálisis infantil y también por desarrollar la teoría de las relaciones objetales. Melanie Klein nació en Viena en 1882, en una época donde el psicoanálisis estaba en sus inicios. La infancia estuvo marcada por pérdidas y desafíos emocionales, influyendo en su profundo interés por la mente humana. A pesar de las dificultades y unió al movimiento psicoanalítico, a diferencia de Freud, que se enfocaba en los impulsos sexuales, Klein puso el foco pues en las relaciones oquitales tempranas, explorando cómo los niños internalizaban sus experiencias con las figuras parentales. Su innovadora técnica del juego simbólico le permitió acceder al mundo interno, donde los niños revelan conflictos y fantasías inconscientes, invirtiéndose en una figura clave en el estudio de la psique infantil.
Klein introdujo conceptos claves como la posición depresiva y la posición. De acuerdo con Klein, la posición depresiva es el pensamiento concurrente en la mente infantil. Se manifiesta por primera vez en el año y medio de vida y tendría que ver con la ansiedad que se da en el infante, por temor pues a perder el ser o el objeto amado que suele ser la madre. En cuanto a la posición esquizoparanoide, esta serie es una etapa anterior a la depresiva, se da durante los primeros meses de vida, aunque puede reaparecerse pues en episodios posteriormente del desarrollo del pequeño. El niño concibe a la madre como una parte centrada del pecho eh, y percibe como pecho bueno, pues cuando lo alimenta o pecho malo cuando no lo alimenta. En esta fase la preocupación del infante tiene su origen en su ansia de sobrevivir más que al temor por perder pues a la madre en la posición depresiva esquizoparanoide. La teoría de las relaciones objetales de Klein destaca la importancia de las experiencias tempranas en contraste con la visión biologicista de la época. Para Klein, el sujeto se relaciona con el medio a través de sensaciones e impulsos proyectados sobre objetos, generando huellas permanentes que marcan futuras relaciones. Klein también enfatizó la importancia de la envidia y la gratitud en el desarrollo infantil, conceptos que generaron controversia, pero que también enriquecieron la comprensión de las dinámicas emocionales tempranas. Aunque sus teorías fueron controversiadas, su impacto en la psicología infantil es innegable. Sus ideas han sido fundamentadas para comprender el desarrollo temprano, el trauma y los trastornos de personalidad. Muchas gracias. Podemos concluir que el psicoanálisis sigue siendo clave para entender la mente humana, porque nos muestra que hay capas profundas en nuestra psique, que influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos, resaltando la importancia del inconsciente, los mecanismos de defensa y cómo la infancia moldea la personalidad de cada uno. Los diferentes aportes han permitido un abordaje más amplio y complejo de la mente humana, influyendo en la psicoterapia y otros campos del conocimiento, las cuales continúan vigentes y siguen siendo un pilar esencial para el estudio del comportamiento humano. La convergencia de distintas teorías han dejado una huella significativa en la psicología, permitiendo una comprensión más profunda de la mente humana. Aspectos como el inconsciente y las relaciones objetales y el desarrollo del yo han sido claves para esta evolución. Su influencia sigue vigente en la práctica clínica y la investigación. Sin más que hacer referencia, muchas gracias por su atención.